El tema de hoy es por qué el hispanismo podría ser la solución más lógica para resolver los problemas que tenemos como sociedad guatemalteca. Pero para contextualizar el tema principal, primero hablaremos del origen de la palabra ideología. El término ideología fue formulado por el francés Antoine de Staël en su obra Mémoires sur la faculté de penser, publicada en 1796 y desarrollado durante el periodo de la Revolución Francesa, y la definía como la ciencia que estudia las ideas. Pero ¿por qué la palabra ideología pasó del plano puramente filosófico al político? Para responder la pregunta, vamos a recurrir a un poco de historia. Para Staël y junto con él para el resto de ideólogos, su escuela filosófica no era mente especulativa, sino que a través del estudio de la ideología se alcanzarían conocimientos que ayudarían al progreso social, político y económico. De ahí que los ideólogos no fueran meros especuladores intelectuales, sino miembros activos de una sociedad agitada, convencidos de poder liderar la nación. De hecho, el filósofo Maine de Biran, recordando sus primeras conversaciones en torno al año 1802 con Tacy y Cabanis, nos presenta esta finalidad práctica mediante la expresión: la ideología debía cambiar la faz del mundo. Por otra parte, el sentido despectivo o peyorativo de la palabra ideología nace el 18 de noviembre de 1799. Tras el golpe de Estado que impone el consulado napoleónico, de Tacy es nombrado miembro del Senado. Las ideas contra el monarquismo, favoreciendo la forma republicana estadounidense de gobierno, así como su defensa de la razón en la filosofía y el laissez-faire para la política económica, choca enseguida con las intenciones de Napoleón Bonaparte. El 24 de diciembre de 1800, una bomba intentó matar a Napoleón en la ópera. Se responsabilizó del atentado a los jacobinos y Napoleón decidió exiliar por esta razón a 130. Los ideólogos protestaron por estas medidas y Napoleón dice despectivamente de ellos: los metafísicos son una clase de hombres a los que nosotros debemos todos nuestros males. Los siguientes calificativos que Napoleón asociará a los ideólogos serán los de charlatanes y espíritus confusos y falsos. Entonces, históricamente, es en Francia, durante el periodo de la Revolución Francesa, donde se originan los dos usos que tiene la palabra ideología en la actualidad. Por ejemplo, en el texto de nombre Ideología, publicado en 1978 y escrito por Rossi Landi, se resumen como 1. Visión del mundo, justificación o promoción de un sistema político, y 2. Pensamiento falso. ¿Cuál de estas definiciones es la correcta? La definición 1 se apega a la de la RAE, conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político. Mientras que la definición 2 se refiere al falso conocimiento, subjetividad de la realidad y una traba que le impide al hombre conocer la verdad. Yo considero que ambas acepciones son válidas, y esto es porque si bien hay filosofías que son ideologías a la vez, como lo es el marxismo o el liberalismo, también hay otras que son diseñadas específicamente para manipular, como lo es el indigenismo, el cientificismo, el feminismo o la ideología de género, que es un tipo de rama del progresismo, o el anarcocapitalismo, que es una variante del aceleracionismo. Otro ejemplo de la manipulación evidente es la ambigüedad con que se toman los términos izquierda y derecha en la actualidad. Y es que su significado tiene su origen también en el marco de la Revolución Francesa, y su uso en la actualidad es mal interpretado, ya que muchas personas y políticos lo toman como si fueran ideologías, cuando más bien son posiciones en un eje de coordenadas de gráficos del espectro político ideológico, como en el diagrama de Nolan, por ejemplo. Ahora bien, esta manipulación ideológica es uno de los factores que entorpecen el correcto funcionamiento de un país. Es por eso que lo que debe hacer un gobierno es tomar las ideas que se han desarrollado y aplicado a lo largo de la historia, que de acuerdo a la situación actual de la sociedad podrían resolver los principales problemas. La mayoría de propuestas filosóficas e ideológicas han sido desarrolladas por pensadores francos o anglosajones, y el problema de esto no es más que el contexto histórico, cultural, político y geográfico en que desarrollaron sus ideas. Es por eso
que una opción con el suficiente peso histórico, capaz de unir nuestra sociedad para buscar las maneras más adecuadas de organizarnos, es el hispanismo. La razón es porque es una ideología cuya base es que como hispanidad tenemos intereses, cultura, idioma e historia común, por lo que asociarnos en la mayoría de ámbitos es muy beneficioso para todos nosotros, además de lógico. El hispanismo es genuinamente inclusivo, y no me refiero al término moderno, sino que por tener una base tan simple justificada en una historia larga en común, se pueden encontrar desde hispanistas marxistas, franquistas, hasta liberales. Y la única pero importante incoherencia que existe entre esas ideologías y el hispanismo es que para esas ideologías llevar su lógica hasta las últimas consecuencias es la prioridad, mientras que la prioridad del hispanismo es la hispanidad, aplicando lo que sea necesario para solucionar los principales problemas sociales. Propongo entonces, se debe delimitar el campo de acción, hispanismo americano, nosotros enfocados en Guatemala. Y es por eso que lo primero que debemos hacer es modificar la principal ley de nuestro país, y esa es la Constitución Política de la República de Guatemala.